Gracias, queridos amigos. Continuamos ilustrando con Amaury Justo Duarte en el día de hoy. Varias preguntas se quedaron en el tintero, pero me gustaría reformular algunas, porque me gusta hacer un ejercicio de probabilidades, en el sentido de, nunca se suele dar este tipo de acontecimientos, pero si Amaury Justo Duarte accede a la presidencia de la República, tiene que conformar un gabinete y necesariamente por una imposición, por la razón que fuera, debería sancionar positivamente a 2 o 3 de los actuales funcionarios del gobierno del presidente Danilo Medina. ¿A cuáles de ellos usted sancionaría positivamente? Digamos, llegó a la presidencia usted y tiene que quedarse a fuerza de su propia voluntad, tiene que quedarse con 3 de los funcionarios actuales del presidente Danilo Medina. ¿A cuál ratificaría usted en su gobierno? ¿A cuáles? Mira, es muy difícil que yo te conteste esa pregunta. No, es muy difícil porque es que la absoluta mayoría de los funcionarios de Danilo son prisioneros del el régimen de Leonel Fernández. Él no ha quitado ninguna, salvo algunos de segunda categoría. Ratificó el 68% del gabinete. O sea que, recuérdate que una de las demandas de la oposición, del pueblo, es que Danilo Medina cambiara su gabinete desde el principio. Y sin embargo, por los acuerdos con Leonel Fernández, que apoyó su candidatura, ¿no? Impuso a su mujer, su esposa, Margarita Fernández, como candidata a la vicepresidenta de la República. Él ha estado prisionero de esos funcionarios. Además, recuérdate bien que él no tenía o no tiene todavía el control del comité político del PLD. O sea que yo no creo, si no veo cuál, hay que buscarlo con la linterna de Diógenes, cuál de ellos pudiera uno, en el caso de acceder a la presidencia de la República, quedarse, porque es que no han, diríamos, es más de lo mismo, es más de lo mismo. Y contestando tu pregunta anterior, aprovechando la oportunidad, el retorno del poder al poder de Leonel Fernández en una eventual candidatura a la presidencia y una eventual victoria electoral, evidentemente, es como yo dije al inicio de mi exposición, de tu interrogatorio, es la continuidad de todos los males que nosotros hemos padecido en los últimos 8 años. Es decir, esa es la realidad. Inclusive usted nota en las encuestas que el rechazo que tiene Leonel Fernández es cada día mayor en la población. Pero la pregunta era, ¿qué le significaría a la República Dominicana el retorno al poder de Leonel Fernández? Pero la otra parte de la pregunta era, ¿qué le significaría entonces a la República Dominicana el que Danilo Medina continuara al frente de la cosa pública? Danilo Medina no ha hecho nada. Danilo Medina no ha realizado cambios estructurales en el país, a menos que no sean salpicos en los charcos. Eso es... La educación, la educación, tú dices, la educación es una conquista popular. De hecho, le fue impuesta por la demanda popular y tú sabes... Pero esa misma demanda popular se la hacían a Leonel Fernández y él no accedió. Bueno, eso precisamente él debe pagar Vamos a decir que si fue un hándicap para Leonel Fernández, por lo menos un punto positivo de Danilo Medina. Pero es que, fíjate bien, si tú analizas la mayoría de esas escuelas, porque ese dinero, la mayoría de la ejecución presupuestaria, primero no ha llegado a los 100,000 millones de pesos, que es el 4%, se ha quedado en apenas un 60%. Es decir, ¿dónde está esa otra parte de los 100,000 pesos? En segundo lugar, la mayoría de esas escuelas están vacías. Eso es un problema de estructura nada más, que es importante, yo no digo que no sea importante la construcción de más aulas, pero escuelas sin computadoras, sin luz eléctrica, ¿no? Sin recintos para el desayuno escolar. Recuérdate otra cosa, hay un problema muy serio en la calidad de la educación. Estamos hablando de que los niños tienen que permanecer hasta las 5 de la tarde. ¿Qué es lo que está pasando
conforme a los datos que uno está recibiendo, es que a partir de las 12:30, después de que ellos comen, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y entonces empiezan a vaguear en las escuelas. ¿Por qué? Porque hay un problema muy serio con la calidad de la enseñanza y con la formación profesional de los profesores, que es una demanda también importante en el problema de la educación. El salto tecnológico que debe experimentar la República Dominicana está vinculada esencial y estrechamente con precisamente la formación profesional. Y la formación profesional, usted sabe perfectamente, Valentín, que está vinculada estrechamente a la calidad de la educación. Tenemos un problema en la República Dominicana. O sea que, permítame, Danilo Medina no ha hecho cambios estructurales. Es más, fíjese bien que en el presupuesto del 2015, el 30% de ese presupuesto no está financiado con empréstitos extranjeros. O sea, coger más dinero prestado para financiar el presupuesto. Pero el endeudamiento externo, Hipólito Mejía lo dejó en 9.000 millones de dólares. ¿Y tú sabes en cuánto está hoy en día, Valentín? En 35.000 millones de dólares. Es la deuda externa en la República Dominicana. 35.000 millones de dólares. Casi el 50% entonces. Pero dígame una cosa, las encuestas siguen reflejando mayor probabilidad hasta el momento. Claro está que eso podría cambiar en cualquier momento. Ya Danilo Medina en el inicio de su... en el inicio de la campaña tendente a la consecución del solio presidencial, como lo logró en la contienda electoral recién pasada, en un momento marcaba 15%, con una clara desventaja, y ya para las proximidades de las elecciones pues estaba puntero en la intención del voto en las encuestas. Las encuestas actualmente plantean un espectro en el cual el Partido de la Liberación Dominicana aparentemente tiene la probabilidad hasta ahora de mantenerse al frente del Ejecutivo. La pregunta mía es la siguiente: ¿mal menor, Leonel o Danilo? Mal menor. No me arrincone con esa pregunta, por favor, porque yo no te voy a decir, para mí los dos son paja de un mismo, diríamos, de un mismo cesto. Es decir, para mí es el PLD como institución, sea Danilo, Leonel, Francisco Javier, Segura, Reinaldo Pared, quien sea. Para mí es el PLD como institución. Ese es el objetivo fundamental de la oposición: desalojar al PLD con cualquiera de sus candidatos del poder político. Usted es un especialista en la materia económica y uno de sus fuertes en el análisis de lo que tiene que ver con ese espectro tan importante, bueno, tal vez el más importante de la vida en sociedad democrática como la dominicana, o que pretende conformar en algún momento una sociedad democrática y de derecho. Algo inquietante que sucede, y es un punto que usted conoce bastante bien y que en algún momento manejó y lo hizo con una destreza y una delicadeza y una transparencia que todavía son ejemplos y referentes en la actualidad, lo que tiene que ver con el combustible. La ley de combustible plantea que si los precios del combustible a nivel internacional suben, pues el precio hacia el consumidor final pues suben, y también si bajan, bajan, si suben, suben, si bajan, bajan, que creo fue una idea en algún momento del gobierno en el que usted tuvo una participación bastante promisoria y protagónica. Pero ¿a qué se debe el hecho de que, yendo en picada, los precios de los carburantes a nivel internacional, aquí en la República Dominicana, o se mantienen frisados o simplemente no se refleja la rebaja cordón umbilicalmente o directamente proporcional a la rebaja del precio del crudo a nivel internacional? Por una simple razón, porque hay una deuda con la refinería dominicana de petróleo, que compraba petróleo a un precio y lo tenía que vender a otro por vagabundería del gobierno del PLD, en el sentido de no subir o de bajar en función de los precios internacionales. Es decir, a la refinería se le debe alrededor de 4.000 millones de pesos
Oye bien, entonces... 4.000 millones. Sí, eso ¿Y fue ¿Y quién le debe a la refinería? O el Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano cuando debió subir los precios, oye bien, en función del precio de paridad de importación de los combustibles, no lo subió, sino que lo mantuvo congelado con la finalidad. Con la finalidad de supuestamente favorecer la población. Entonces, eso ocasionaba un déficit a la refinería. O sea, la refinería compra 100, pero si tiene que vender a 80, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una pérdida. Entonces, precisamente lo que estaba sucediendo, o lo que está sucediendo es que no aplica la ley de combustible. Eso que usted acaba de decir. Cuando sube, sube y cuando baja, baja. Naturalmente, usted me preguntaría ahora, oye, pero eso es bueno porque ellos lo hicieron en beneficio de la población. No, lo que pasa es que no tienen la intención de resolver el problema a largo plazo. Como lo hicieron los chilenos. ¿Qué hicieron los chilenos? Los chilenos establecieron un fideicomiso, es decir, una especie de dinero guardado, ¿no?, para cuando los precios internacionales subieran, no tuvieran que aplicarlo a la población. Y entonces utilizaban ese dinero, ¿no?, para compensar. Pero aquí no se ha hecho eso. Aquí simplemente el gobierno viola la ley de combustible cuando le da la gana, ¿no?, y aplica o no aplica esa ley en función de los intereses políticos electorales. Fíjense bien que cuando las elecciones pasadas, los precios supuestamente no se modificaron durante 4 meses antes de las elecciones. Es que no subió nunca el precio del petróleo, ¿no será? Debió haber subido. Subió muchísimas veces. Lo que pasa es que ellos no lo aplicaron porque estaban en proceso electoral para no perjudicar a la población. Ciertamente nos estamos dando un lujo con la presencia de don Amaury Justo y Duarte, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Volvemos de inmediato a disfrutar de este excelentísimo, de este gran invitado.